unir para despedirme de todos vosotros y esperemos que esto tenga continuidad en años siguientes, un foro como este. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Damos comienzo a la última mesa redonda del curso, dedicada al cicloturismo. Yo personalmente paso de lo urbano a lo rural y bueno, doy las gracias a la red de ciudades y territorios por la bicicleta por contar de nuevo también conmigo para moderar esta interesantísima, espero, mesa redonda con 3 invitadas de excepción, personas que se dedican profesionalmente, cada una en su ámbito, a la promoción de la movilidad en bicicleta, a la promoción del turismo en bicicleta, del cicloturismo y en definitiva para la promoción de espacios administrativos y físicos para, como decía antes yo en la charla, la generación a raudales de felicidad encima de ese maravilloso instrumento de transporte que se llama bicicleta. Sin más, voy a presentar a las 3. También os comento que vamos a modificar un poco la dinámica de esta mesa con respecto a las anteriores. Vamos a tratar 4 bloques que ahora iremos desgranando uno a uno. Yo voy a exponer el bloque, voy a anunciar el bloque. Cada una de las invitadas va a responder en fin, a hablar sobre ese asunto y después vamos a pasar a una pregunta del público. Es decir, alguien tiene, y vamos a dejar solo una pregunta del público sobre ese bloque temático en concreto. Responderemos o no, pues si a lo mejor no es una pregunta, es una reflexión o lo que sea, y entonces pasaremos al segundo bloque, con lo cual no va a haber turno de pregunta al final, ¿vale? O sea, lo digo porque si no os quedáis con esa pregunta, espero que cuando yo diga, venga, una pregunta, pues haya 4 o 5 así y haya un poquito de competencia, ¿no? Y lo vamos a hacer así, yo creo que más dinámico. Bueno, sin más, paso a presentaros a Miriam Garallo, que es arquitecta del Gobierno de Cantabria y fundamentalmente se dedica a hacer realidad proyectos de vía ciclista y de carril bici en el medio rural, lo cual ella nos va a aportar la perspectiva de alguien que está efectivamente ejecutando infraestructura y nos puede también hablar pues, de esas dificultades o de cómo hacer realidad cosas que se piensan en la planificación, ¿no? En el ámbito más de la planificación nos acompaña hoy Sheila Ferrer, que es directora e ingeniera de camino, que gestiona las políticas estatales de la bicicleta, pero más en el ámbito de la planificación y de generar también un espacio de coordinación en esa administración paraguas, digamos, que es el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Ella está adscrita a la Secretaría General de Movilidad Sostenible. Y después, como alguien que está entre medio de esos dos mundos, pues tenemos a Arantxa Hernández. Yo antes decía que es imprescindible que profesionales que venimos de lo ambiental estén incidiendo en la planificación de la movilidad y se me ha olvidado decir, y cuando lo he visto su formación, ¿no? Que igualmente importante que haya profesionales que vengan de lo ambiental, profesionales que vengan de las humanidades, puesto que ella es socióloga, también a incidir en todas estas cuestiones, porque al fin y al cabo estamos pidiendo a la gente que cambie de hábitos y eso es una transformación también humanística, ¿no? Si en el mayor sentido de la palabra. Arantxa Hernández es gerente de las Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles y también es la secretaria general de la Asociación Europea de Vías Verdes y tiene una experiencia amplísima, todos lo conocemos ya en la gestión de la planificación y en la gestión y en hacer realidad proyectos de vías verdes que en muchas ocasiones, como sabéis, son proyectos difíciles porque en algunos casos no está clara la propiedad, después se generan consorcios de gestión y son
es una labor ímproba que no solo atañe al elemento técnico, sino también al político, yo me atrevería a decir al sociopolítico, ¿no? En general, porque hay muchas escalas territoriales implicadas. Bueno, sin más, voy a hacer una exposición del primer bloque, donde hablaremos del concepto de cicloturismo. Una de las cuestiones, creo, más importantes es aprender a transgredir, si queréis, ese concepto de cicloturismo que tenemos muy ligado al deporte, a la persona que es muy deportiva, muy deportista, y, sin embargo, generar diferentes enfoques hacia los diferentes segmentos de cicloturismo. Se me ocurren, sin menoscabar o sin menospreciar a ese cicloturismo deportivo, pues el cicloturismo familiar, el cicloturismo de alforja, el cicloturismo urbano que pues, conoce las ciudades y las zonas urbanas también en bicicleta, que también es preciso tener en cuenta. Me gustaría que hicierais alguna reflexión sobre la necesidad precisamente de pensar en esa segmentación y en de qué manera podemos promocionar los diferentes tipos de cicloturismo desde el pensamiento de la infraestructura. No ya cuando está la infraestructura hecha, sino desde el pensamiento de la infraestructura. Me gustaría, Arantxa, que empezaras tú, puesto que las vías verdes están ligadas quizás a un segmento muy claro de cicloturismo, pese a que pueda ser utilizado por todos los segmentos, ¿no? Pero que es el que me parece especialmente importante, que es el cicloturismo familiar, ¿no? Por aquello de que puede ser utilizado pues, prácticamente por el 95% de la población, y cuando además hacéis actuaciones de accesibilidad universal también en algunas vías verdes, pues prácticamente por el 100% de la población, ¿no? Entonces me gustaría que empezaras tú y que después, bueno, pues tanto Sheila como Miriam, cada una en su ámbito, pues comentaran lo que les pareciera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Manu, por las introducciones que has hecho. Gracias a la Red Bici por invitarnos a estar aquí hoy en este marco tan privilegiado y en este lugar y en estos cursos tan interesantes. Bueno, yo partiría un poco de que esa definición del cicloturismo, de alguna manera, en la que se engloba todo, teniendo en cuenta, o sea, si tenemos en cuenta que el turista es aquel que pernocta fuera de casa para hacer una actividad de ocio, y esa otra parte del palabra, que es el ciclo, y es en el que la bicicleta tiene una importancia sustancial en esa experiencia de viaje, ¿no? Por lo tanto, bajo el concepto, si excluimos a los excursionistas como aquellas personas que ya luego hacen una actividad en bicicleta pero vuelven a dormir a su lugar de origen, en ese marco de cicloturismo en realidad estamos todos. Quiero decir, ese cicloturismo, ese deportista, ese cicloturismo familiar, el slow travel, el urbano, etcétera, ¿no? Y por un lado, esto puede crear, yo creo, cierta confusión porque cada uno de los segmentos o subsegmentos del cicloturismo pues tiene unas necesidades diferentes desde el punto de vista de la infraestructura, los servicios, etcétera. Pero por otro lado, creo que ese paraguas que nos define a todos, aunque seamos muy ciclodiversos, que a mí es una palabra como que me gusta utilizar últimamente, hace que también seamos más, o sea, seamos una masa crítica, que seamos capaces de avanzar hacia, pues, por convertir una imagen de país ciclista, si sumamos todas las variedades de alguna manera, ¿no? Porque si empezamos a atomizar un poquito el término, también igual le podemos poner apellidos, ¿no? Cicloturismo de alforjas o cicloturismo deportivo. Digamos que creo debilitaremos el subsector turístico que es el cicloturismo. Porque es verdad que además los turistas en bicicleta, por usar otro término, somos multiperfil y al final también multicliente, ¿no? Es decir, que un día podemos ir con la familia y ser de los que vamos a 15 kilómetros al día porque los niños son muy pequeños, pero luego tenemos unos días libres y nos vamos a los Alpes y nos machacamos subiendo puertos, y en otra ocasión hacemos un tour en bicicleta por una ciudad para conocerlo de forma más amigable, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entendernos. Yo creo que mantener el término unificado para todos, aunque luego tengamos que hacer, lógicamente, una política, una planificación y una promoción segmentada a las distintas necesidades de cada uno, ¿no?
En ese sentido, Sheila, cuando en la estrategia estatal de la bicicleta, cuando consideréis al cicloturismo y tal, y en las relaciones que tenéis con el propio Ministerio, ¿no?, de Turismo, y en la reciente convocatoria además de experiencias turísticas y demás, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura desde el Ministerio, o incluso el impulso de ese proyecto que tenéis de la generación de un portal cartográfico donde esté las grandes rutas que articulan el país, ¿no? Es decir, ¿este elemento de la segmentación lo consideráis o crees tú que debéis considerarlo mejor? Bueno, eso, en primer lugar, agradeciendo un poco la invitación a este evento y respondiendo a tu pregunta, desde la Estrategia Estatal por la Bici, que es la principal hoja de ruta, marco de trabajo que tenemos a nivel estatal, que incluye las políticas para impulso de la bici en nuestro país. Una de las prioridades estratégicas era el aprovechar el potencial del cicloturismo, y en este caso incluye unos como subobjetivos, como son fomentar el turismo de ocio y familiar en bicicleta, impulsar las distintas modalidades de cicloturismo. Así que la estrategia lo deja claro. Yo creo que bueno, la lectura es hay que democratizar el cicloturismo, y tenemos herramientas para poder apoyarnos en esto. Las bicicletas eléctricas permiten el acceso al cicloturismo a distintos tipos de personas usuarias de la bicicleta. Y por otra parte, sabemos que más del 90% de la población, según el barómetro de la bici, sabe utilizar la bicicleta. Así que apoyándonos en esos pilares, creo que no nos deberíamos centrar solamente en un tipo de cicloturista. De hecho, la propia web se acaba de lanzar el 3 de junio, se lanzó la web de Rutas Ciclistas por España, que es un portal web que incluye más de 12.000 kilómetros de rutas interurbanas ciclistas. Incluye rutas de distinta longitud, pendiente, dificultad, así que está pensada para el uso por públicos muy diversos. Y por otra parte, ligándolo con el punto, con la infraestructura o las características de la ruta concreta, ¿no?, dependen en el tipo de cicloturista que va a hacer uso de la misma. En el caso de las vías verdes, caminos naturales, que son infraestructuras segregadas del tráfico a motor, pues van a ser aptas para todos los públicos y especialmente quizá para ese público menos experimentado, como son quizá el cicloturismo familiar y demás, mientras que aquellas rutas que transiten por carreteras convencionales o con más convivencia con el tráfico a motor serán quizá más aptas para ciclistas experimentados, igual que aquellas que sean rutas con cierta exigencia técnica, rutas como montañosas, como la ruta Pirinexus, que es una que atraviesa Girona y pasa por los Pirineos franceses, con algunas etapas tienen más de 1.000 kilómetros de desnivel. Así que, dependiendo de las características de la ruta, habrá que adaptarlo la promoción habrá que adaptarla al segmento que la va a utilizar mayoritariamente, aunque hay ciertas herramientas que permiten que esa ruta se adapte a todos los públicos, y creo que el objetivo sería intentar ir por esa vía, reconocer el segmento mayoritario, pero también habilitar esos servicios que van a necesitar otros colectivos, y se pueden fragmentar las etapas para también hacerla más accesible a todos los públicos. Miriam, bajamos totalmente de escala y llegamos a la escala de la infraestructura concreta. ¿Cómo te imaginas tú los proyectos que estás ejecutando con respecto a esta segmentación del cicloturista? Es decir, tú en la infraestructura que haces realidad, no te estoy preguntando si habéis pensado o no a la hora del diseño en el segmento cicloturista, pero una vez que está la infraestructura, ¿tú crees que, en fin, cómo encajaría en este concepto de los diferentes segmentos? Es decir, ¿tú ves a una familia por allí, no ves a una familia, ves a una persona que lleva alforja, una persona que hace un cicloturismo eso de un par de días o de más tiempo, o alguien más deportivo? Bueno, a ver,
Hola, yo también quiero agradecer que se cuente con el Gobierno de Cantabria, aunque me han mandado a mí que soy la compañera del interventor. Pero bueno, me he dado cuenta a lo largo de estos 2 días, he dicho, ostras, es que soy la compañera del interventor. Bueno, pero yo intento llevarme bien, ¿eh? Sufro igual, pero me intento llevarme bien. A ver, nosotros en Cantabria tenemos un plan de movilidad que lo aprobaron en el 2013, que es una orden, no llega a ser un instrumento jurídico más poderoso, pero tiene mogollón de ideas, mogollón de estrategias. Y una de las estrategias, que son 4, pues una de ellas, la que al final más se desarrolla, no quiero extenderme, pero es la estrategia redes. Está la estrategia ON, la estrategia redes, Innova y Suma. Bueno, pues la estrategia redes tiene como objetivo hacer una red ciclista en el territorio de Cantabria y hacen un estudio y está muy bien. A mí me parece que lo pensaron mucho y que se tenía que haber seguido desarrollando, porque el planeamiento está vivo, tienes que adaptarlo a los tiempos. Desde el 2013 hasta ahora, pues como en todo lo estamos viendo estos días, pues las cosas han cambiado mucho. Y luego está hacerlo realidad, que es la realidad es, bueno. Yo cuando trabajo en los carriles, normalmente siempre cojo mi plano de la red y digo, ay, y me dicen, hay que hacer este carril, que va de aquí a aquí. Y entonces digo, ay, a ver si ojalá esté en la red, ¿no? Porque sería genial, porque tienes que justificar por qué te vas a gastar el dinero, que es dinero público, entonces es más fácil poner, pues es que está en el plan, pues no está. Bueno, pues no está. Entonces, hay un apartado en la red, bueno, la red no es literal, además tiene es un trabajo de nodos, o sea, está trabajado desde dónde vas hasta dónde vas, con lo cual es un poco flexible, no tiene trazada la línea exactamente porque si no sería imposible. Pero es que hay veces que la administración, el gestor te dice, es que fíjate qué bonito es este carril. Y claro, en el plan de movilidad nunca está ese carril tan bonito porque va por un sitio muy bonito pero no conecta nada. Y entonces me dicen, no, pero aquí en el plan también hay itinerarios ciclistas, que es verdad. La red de itinerarios ciclistas, lo que te dice ese plan es que tú integres y como que traces una línea de más o menos pues una carretera, un camino, un no sé qué, y eso es el itinerario turístico. Y eso es la estructura que yo tengo, y con esa estructura pues desarrollas la segmentación. Yo hago carriles, intento hacerlos para todo el mundo. Entonces, nosotros nos planteamos que los carriles estuviesen, no voy a usar segregados, pero separados de los coches. O sea, que no hubiese tráfico compartido con el tráfico rodado. No queríamos, nos lo planteamos así y es uno de nuestros principios. Y además eso nos ha servido para justificar las subvenciones de FEDER. Porque claro, yo funciono así, me dicen, tenemos este dinero, vamos a hacer un carril. Y yo digo, bueno, pues vale. Yo echo de menos la planificación y echo de menos el impulso político. Es la conclusión que he sacado. O sea, yo lo que hago es, según te he escuchado a ti, yo pongo la luminaria. Pero luego nunca pongo el cable y el interruptor. Entonces, bueno, esa es mi visión desde Cantabria. Bueno, se trata precisamente en esta mesa de cicloturismo de ver cómo ponemos el cable y el interruptor, ¿no? Cómo de una manera coordinada, espero, pues podamos poner esas cuestiones. ¿Pregunta del público? Apriétale debajo, en la base. Y tienes que esperar un ratito. Ya. Sí. Vale, que se habla de fomentar el cicloturismo y a mí me gustaría saber, porque sería algo fantástico poder decir, bueno, voy a hacer el recorrido desde Santander hasta Sagunto. Y sería, yo creo que a nivel de turismo sería una ruta genial, sería igual, hasta tendría el mismo éxito que Camino Santiago además. ¿Qué problema tenemos? El túnel de la Engaña es un túnel de 7 kilómetros
que se hizo en tiempos posteriores a la Guerra Civil y sería genial poderlo arreglar. Sé que es una millonada. Es un túnel tan ancho porque en principio daba servicio en los dos sentidos para trenes de Renfe. Es un túnel enorme. Se podría, yo creo que incluso la mitad hacer que fuera para bicicletas y peatonal, y el otro, como demandaban hace tiempo los pueblos de la zona, que se pudiera conectar a través del túnel para poder pasar en coche de un lado al otro. Sé que es algo muy costoso, pero a nivel de turismo tendría muchas ventajas. La zona sur del túnel de Burgos hasta el Mediterráneo está prácticamente hecho ya. Hay algún tramo que falta. Aquí en Cantabria tenemos desde Santander hasta Montañera. Faltaría el tramo desde Montañera hasta la boca del túnel. Y bueno, ese tramo yo no sé, porque lo he intentado localizar, por donde tenían pensado que discurriera el Santander Mediterráneo, porque sería la zona más fácil, más llana de poder alcanzar la altitud del túnel de Angaña. ¿Qué posibilidades? La pregunta es... Antes de que contestéis, lo digo para conectar. A mí me gustaría que respondiera Arantxa por el tema de que es un ferrocarril y tal. Y Sheila, me gustaría también que contestaras tú en el sentido de qué interés puede tener una administración como el Ministerio de generar precisamente un eje de largo recorrido que conecta dos áreas de España muy lejanas entre sí, ¿no? Bueno, yo decir que efectivamente es un antiguo trazado del ferrocarril Santander Mediterráneo, más la parte que ya está ejecutada tanto por Gobierno de Aragón como Comunidad Valenciana de la Vía Verde de Ojos Negros, y que ya desde lejos ves ese trazado en los mapas y salvo puntos, pues es verdad que se ve un eje muy claro que podría ser uno de los itinerarios de largo recorrido, porque es verdad que necesitamos itinerarios de largo recorrido, sobre todo si queremos atraer a visitantes de fuera. Nadie va a venir para hacer 25 kilómetros en una provincia de forma aislada. Entonces, yo creo que hay un proyecto ahora mismo, que es el PSTD de la zona de influencia de la Angaña, que significa recuperar 3 kilómetros en torno a la estación de Llera, más la propia estación, y llegar hasta la boca del túnel. Yo creo que eso va a ser un revulsivo brutal en el sentido de, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, este tramo ya está, ahora qué pasa con el túnel, ¿no? Claro, un túnel de 7 kilómetros, de más de 7 kilómetros, yo siempre he pensado que esto alguien tendría que decidir, vamos a hacer un gran concurso de ideas para hacer de este túnel no un túnel ciclista, un túnel peatonal, sino algo simbólico dentro además de lo que fueron los antiguos ferrocarriles y que pudiera tener posibilidades para la movilidad, porque 7 kilómetros tampoco todo el mundo lo aguanta por debajo de tierra, a oscuras, con unos sensores de iluminación como cualquier otro túnel que puedan tener las vías verdes, ¿no? Yo creo que lo trasciende y podría ser un elemento brutal, ¿no? Dentro del panorama del cicloturismo en España, con ese elemento, con ese túnel, ¿no? Y bueno, justamente desde el Ministerio de Transportes estamos trabajando actualmente en un proyecto en el que se han identificado las principales rutas, grandes itinerarios de cicloturismo en España, con más de 600 kilómetros. Esta es una de las que se han analizado. Hemos estudiado cuáles son hemos primero definido una metodología para definir los criterios de calidad que queremos que reúnan las rutas cicloturistas en España, y hemos evaluado cada una de esas 9 candidatas que eran 18 candidatas las que hemos analizado. Entre ellas está esta Santander Mediterráneo, que en concreto tiene una de las características singulares respecto a otras propuestas, sería que atraviesa el mayor porcentaje de vías verdes, por tanto es un recorrido muy apto para todos los públicos, conectar Cantábrico con el Mediterráneo. ¿Qué más? Y tiene este elemento singular, que es el túnel de la Angaña, de 7 kilómetros. Ahora mismo hay creo que un recorrido alternativo de unos 22-23 kilómetros. Conecta dos comunidades autónomas, así que
quizá aquí la competencia para llevarlo a cabo recae en Cantabria y Aragón, si no recuerdo mal. Creo que es Aragón, pero Castilla y León, vale, fenomenal. Así que, bueno, está este reto. La ruta tiene mucho potencial. Ahora mismo estamos decidiendo a ver cuál de estas rutas tiene más potencial de desarrollo para intentar sacar una convocatoria de ayudas y adecuar esta ruta seleccionada a algunos de esos criterios de calidad que hemos identificado. Así que, desde luego, plantea, es una ruta con muchísimo potencial, pero a la vez tiene ese desafío, ¿no? Y el reto de rehabilitar 7 kilómetros de túnel con la iluminación adecuada, con las zonas de ventilación y descanso adecuados, es que se convertía en uno de los, en su momento estuve investigando un poco, se convertía en uno de los túneles más largos del mundo. O sea que plantea también un reto técnico, tiene que estar bien solucionado. No podemos rehabilitarlo y luego dejar de, o sea, ¿no? Después que no esté mantenido de manera adecuada. Así que bueno, se está evaluando junto con otras candidatas. Mira, en cuanto a este proyecto en concreto, ya que eres técnico del Gobierno de Cantabria, a tu juicio, ¿cómo ves tú acometer un proyecto de tamaña magnitud con los recursos quizás que tenéis ahora en Cantabria? Es decir, teniendo en cuenta de que efectivamente el cicloturismo es algo que hay que fomentar y tal, y que está este recurso, que bueno, que hay un interés manifiesto de otras administraciones, ¿qué le pedirías tú, no solo a otras administraciones, sino también, en fin, ¿qué piensas tú que haría falta para dar ese salto de calidad, digamos, o de capacidad para acometer esta clase de proyectos complejos en relación a algo como el cicloturismo? A ver, yo creo que este recorrido, yo este proyecto sé que lo lleva el subdirector, algo está cierto, no sé más, pero porque es de turismo, o sea, la Consejería de Fomento es donde estamos casi todos los técnicos y en la Consejería de Turismo no hay oficina técnica, entonces me imagino que por eso ha llegado un poco. Estaría muy bien, yo lo que echo de menos es que hubiese una planificación y que se le diese importancia al itinerario y que realmente se trabajase en ese itinerario no a 1 año o 2 años vista, sino para realmente conseguirlo hasta el final, porque yo, por ejemplo, ahora acabamos de terminar el recorrido que va sobre la plataforma del Santander Mediterráneo. Desde Santander, cuando llegas a Obregón, ahí no había una continuidad, entonces en vez de llegar hasta la entrada de Cabárceno y meterte por el pueblo de Obregón, pues vas a pasar por encima de la entrada de Cabárceno. ¿Vale? Pues ese tramo, es que el otro día estuve montando el cartel y tengo mascarilla, o sea que nos ha costado 5 años y es un tramo que tiene un túnel como el de la Engaña, pero chiquitín, porque tiene 280 metros. Pero es igual en forma. De hecho, sé que ese proyecto está en marcha porque el redactor me dijo, ¿puedo ir a medir tu túnel? Que es igual que el de la Engaña. Dije, sí, claro, claro. Entonces, ese proyecto ha costado casi 5 años, un empuje municipal por parte del alcalde de Villaescusa, que hay que dárselo porque, madre mía, entonces él al final se ha conseguido, pero nos atascamos en las expropiaciones, nos atascamos en muchos puntos. Y al final es chiquitín, con lo cual la contratación es chiquitina. Entonces lo que yo echo de menos es tener la posibilidad de decir, vale, pues desde el Estado van a decir, vamos a por ello y nos van a poner recursos. Pues venga, vamos a por ello, aunque tarde 4 años. Que no lo puedo hacer en 2, quiero decir. En ese sentido, y ha venido magnífico que hagas la pregunta sobre la ruta, porque vamos a utilizar esta ruta como el sparring, ¿no? Cuando estamos hablando de infraestructura, que quizás es el primer elemento que se presenta en una oferta de cicloturismo, llega el momento, cuando esa infraestructura está presente, en general el producto, ¿no? El producto cicloturístico, el producto ciclista, el producto turístico alrededor de la bicicleta o del cicloturismo, ¿no?
En relación a eso hay una serie de elementos acompañantes que más o menos tenemos todos identificados, es decir, la restauración, el alojamiento, los puntos de interés, los puntos de agua, etcétera, etcétera, que no están ligados a la infraestructura, bueno, están ligados a la infraestructura, pero que no forman parte de esa infraestructura, ¿no? ¿Cómo pensáis o qué pensáis que hace falta una vez que está la infraestructura y que hay que generar estos servicios? Es decir, en esos estándares de calidad de los que tú hablabas, Sheila, ¿es necesario establecer algún tipo de catálogo de elementos acompañantes necesarios y que a la postre son igualmente importantes en la generación de ese producto turístico? Aquí una posibilidad respecto a esto sería que quizá desde el Ministerio pues, elaboráramos una especie como de guía de recomendaciones sobre estos criterios de calidad que consideramos que deben reunir las rutas cicloturistas en España. Y en este caso, la metodología que hemos utilizado para identificarlos, nos hemos basado en una que utiliza la European Cyclist Federation para certificar las rutas Eurovelo. Y básicamente analiza tres tipos de variables, las que tienen que ver con la propia infraestructura, como son si la ruta es segregada o no, la convivencia con el tráfico a motor, el ancho de esa ruta, las pendientes de la misma, características relacionadas con sus servicios a nivel de alojamientos disponibles, puntos de abastecimiento, pues restaurantes, bares, servicios para bicicletas, el tema de la señalización, el tema del atractivo de la ruta a nivel cultural o paisajístico, el tema del transporte público. No nos olvidemos de la importancia, ¿no?, de esa variable y la intermodalidad bicitren, hasta que cuál es la facilidad para llegar a ese punto de inicio, fin o salir de esta ruta en transporte público. Y hay otra variable más o que se considera relevante, es el tema de la promoción, la información que hay de la ruta antes de que, que decidamos realizarla a nivel de cuál es el recorrido, cuáles son sus distintas etapas y también un poco si hay paquetes o ofertas turísticas en relación con la misma. Entonces, estas son las características que hay que tener en consideración y desde luego desde aquí, desde el Ministerio se podría pues, elaborar un informe recomendando, ¿no?, orientarnos hacia esos estándares de calidad y quizá facilitar líneas de ayudas o financiación con el objeto de que las rutas se adecúen a estos estándares. Esto es lo que en primer lugar se me ocurre. Arantxa. Sí, tenéis que pagar, si no, esto no se enciende. Arantxa, ¿cuál es la realidad? Es decir, no, quiero decirte, en cuanto a estos elementos acompañantes, ¿no? Porque los estándares Eurovelo, yo mismo fui coordinador de Eurovelo durante 5 años y era algo que teníamos en consideración porque no teníamos más remedio y que nos parece un magnífico punto de partida y además me congratulo mucho, Sheila, de que del Ministerio lo tengáis en cuenta y establezcáis ese catálogo de recomendaciones. Pero cuando vas al territorio, tú que tienes experiencia en trabajar con muchas administraciones, ¿cuál sería quizás los 2 o 3 elementos esenciales que piensas que faltan a la hora de generar esta dinámica de establecimiento de servicios complementarios en cualquier ruta? Bueno, yo antes de eso también diría que es como muy importante mantener la imagen global de que esto es un itinerario cicloturista, pero por otro lado no perder también el mantenimiento de las distintas marcas. O sea, es decir, que si existen los caminos naturales o existen las vías verdes o son las Eurovelo o son rutas de montaña tipo las que promueve INVA, que todo eso tampoco se pierda dentro de una gestión o en un mapa donde es muy importante tener toda esa información, pero a la vez que seamos capaces, porque los usuarios y los públicos son distintos y necesitan cosas diferentes también, ¿no? Entonces eso un poco, yo creo que como base podría ser interesante. Y por otro lado, pues yo creo que lo que hace falta, o lo que yo más conozco es en el mapa de vías verdes, hace falta muchísimos alojamientos. Es una red formada por 3.400 kilómetros de antiguas vías de ferrocarril recuperadas como vías verdes y más o menos 1/3 de la red pasa por poblaciones que tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esos son las Laponia
colonias particulares que tenemos en este país. Entonces, claro, querer hacer una ruta maravillosa como puede ser el Santander Mediterráneo, pasando por comarcas como la Bureba en Burgos, donde en 50 kilómetros es que para conseguir comer o alojarte es una cosa muy difícil, pues yo creo que hay que poner el foco, yo creo que primero también en ser capaces de analizar un poco todos los recursos que tenemos, y una cosa muy, muy, muy importante, y es mimar hasta lo más cariñoso que se nos ocurra a cualquier iniciativa empresarial, cualquier empresa y cualquier, bueno, eso, desde el que tiene 4 bicicletas y las pone a disposición para alquilar, vamos a ver si le damos un empujón para que en un plazo puedan ser mayores, ¿no? O el que tiene un pequeño alojamiento, pues si hay que ayudarle para que sea capaz, por ejemplo, de alquilarte solo una noche, que eso es una cosa que los operadores de turismo en bicicleta dicen, es que luego es muy difícil montar paquetes turísticos porque no quieren que estés solo una noche, o que haya, les exijas de alguna manera, pues espacios donde poder guardar bicicletas que cuestan 10.000 euros y que nadie la va a dejar ahí en el corral con las botellas de Coca-Cola vacías. Hacen falta determinadas cosas si de verdad queremos tener un producto de calidad, ¿no? O sea que yo creo que no es fácil, pero por otro lado tenemos un país y unas infraestructuras que yo creo que empiezan a estar a un nivel como para crear este producto. Nosotros estamos haciendo ahora algo que llamamos los mapas premium, por decirlo de alguna manera, y no es, bueno, pues que en la cartografía no aparezca solamente lo que es el itinerario, sino precisamente, que eso casi lo encontramos en el Google Maps y de una forma muy, muy fácil, sino sobre todo en estas zonas más despobladas, esas pocas, a veces, infraestructuras pero necesarias para el ciclista, ¿no? Miriam, ahora voy. En cuanto a esto, ¿tú piensas que...? Sí, pero todavía no... No he dado paso. Sí, de hecho tengo que dar yo paso. Lo que pasa es que le he dicho a la compañera, digo, te tienes que esperar porque todavía no he dado paso. Sí, Miriam, con respecto a esto, a mí me interesa mucho la capacidad técnica a la hora de generar precisamente las rutas, ¿no? Es decir, yo creo que cuando estamos hablando de cicloturismo, los que nos hemos dedicado normalmente a hacer proyectos tenemos que dar un plus de calidad a la hora de planificar y de generar las propias rutas, ¿no? Me acuerdo una anécdota donde nosotros planteamos una ruta de cicloturismo en el noroeste de Andalucía de casi 300 kilómetros. La Consejería de Medio Ambiente saca a concurso la ejecución de la redacción del proyecto. Bueno, no la saca a concurso, se la encarga a Traxa, la redacción del proyecto a Transatec. Entonces yo me pongo en contacto con Transatec porque era un proyecto europeo en el que yo estaba y dice, oye, yo creo que aquí os hace falta un poco de asesoramiento a la hora de redactar un proyecto para una adecuación de camino, pues no era todo el camino, pero una adecuación de una ruta que está destinada al cicloturismo. Y me dijeron, bueno, para nosotros esto es fácil porque esto es una adecuación de camino normal, ¿no? Entonces, pues al final han utilizado una granulometría así de gorda donde te quedas clavado con la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se necesita un plus de conocimiento técnico a la hora de todas estas cuestiones, que no solo es la ruta o el camino, sino todos los elementos acompañantes? Hombre, claro, sí. A ver, yo es que creo también que la ley de contratos nos hace la vida imposible a todos. Y entonces, sí, eso es así, es verdad. Entonces, bueno, yo lo que creo es que los técnicos en la administración tenemos también que coordinar el trabajo que tú encargas a Transatec o a un externo e intentar que, bueno, a mí me gustaría conseguir que el trayecto fuese, que tuviese las mismas señales. Ya solo con eso ya me daba yo con un canto en los dientes. Pero es que realmente no lo consigo. Cada uno tiene su... No, es que esto se pinta de rojo. Digo, pues bueno. Entonces, es que es muy difícil y luego, bueno, la granulometría y esas cosas, bueno, pues... Yo, por ejemplo, que tengo no soy ingeniera de camino, soy arquitecto, pues hay trayectos que son más rurales, que son menos de movilidad, que me da pena asfaltarlos. Entonces empiezo, bueno, y aquí igual
la persona que va a redactar el proyecto, digo, igual aquí podíamos hacer algo que no fuese asfalto. Y entonces siempre empiezan, no, porque aquí hay una pendiente y se te va a caer la arena. No puedes. Y tenemos ahí ese trabajo, al final lo asfalto. Bueno, ha habido uno que no lo ha asfaltado y ahora se me va a caer la arena. pero sí, efectivamente, hay un trabajo técnico. O sea, hay como muchísimos factores. Está el factor de que a lo mejor estoy haciendo y me dicen, pues es que es una vía verde. El trozo que estás haciendo, este que acabas de hacer, es una vía verde. Digo, ostras, y ahora las señales de la vía verde, ¿cómo van? Y luego lo recorres y cada trozo es diferente y a lo mejor les he hecho yo todos, no todos, pero pues lo vais a ver cuando salgáis. Cuando salgáis y paséis la pasarela roja, el primer trozo también lo hemos hecho nosotras y pasas por las marismas y es muy bonito y tiene un diseño completamente distinto al último y ahora me estoy dando cuenta que claro, para mí ese recorrido son recorridos de movilidad, pero podrían ser un eje cicloturista, ¿no? Entonces, ese eje cicloturista, ¿qué hago? Integro unas señales que lo hagan uniforme en todo su... Aún más señales, que meto muchas. No sé. Muy bien. Silvia, es que ya iba antes. Sí, podéis hacer 2 preguntitas. Lo que pasa es que creo que tiene pocas pilas, ¿eh? Pero salvo en la última que hicimos a Sierra de Manda, que era, no sé si aquello era Burgos o era La Rioja. Burgos. Bueno, era una pena ver hasta dónde llevaban los días bajos y ver las estaciones cómo estaban. Silvia, ¿tú quieres preguntar también? Y pasamos directamente ya a la mesa.
vuestro, ¿no? ¿Quién tiene que liderar esto? Porque es cierto que en España tenemos un montón, ¿no? Vías verdes, caminos naturales, 1000 rutas cicloturísticas, pero está totalmente atomizado, ¿no? Entonces falta esta marca única desde España, ¿no? para vendernos al Sí, si os parece, como moderador, no, os comento, vamos a responder a la sugerencia o a la pregunta de la compañera y después vamos a dar paso a un siguiente bloque que es precisamente de lo que ha hablado, de lo que ha preguntado Silvia, que me parece súper importante. Entonces, si os parece, sin ningún tipo de turno ni nada, sino contestar a lo que diga ella, sí. Bueno, decir que el mantenimiento de las vías es el talón de Aquiles y el campo de batalla con el que lidiamos todos los días, ¿no? Lo cierto es que de cara a la inversión, normalmente las inversiones o vienen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del programa de Caminos Naturales, de las administraciones autonómicas en muchos de los casos, y el tema es que la gestión y el mantenimiento termina recayendo en la administración local en la mayoría de las veces. Claro, pues, y volviendo a que normalmente están en zonas pues, con baja población, son ayuntamientos pequeños y hay una capacidad bastante limitada para invertir en mantenimiento, que yo creo que esto es una de las cosas que también habría que hablar para ver si somos capaces de armonizar también líneas de ayudas al mantenimiento, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental. Empieza a haber incluso voces críticas que dicen, no, por favor, no hagáis ni un kilómetro más, sino que lo que tenemos vamos a intentar tenerlo como debería de estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un problema a día de hoy y en unos sitios con más gravedad y en otros con menos, ¿no? Pero es un tema importante. Y luego, respecto a lo que comentas de las estaciones, bueno, pues decirte que precisamente acabamos de terminar desde la Fundación de Ferrocarriles un trabajo muy bonito que ha sido hacer un inventario de antiguas estaciones de ferrocarril con nuevos usos turísticos y culturales. Incluso, o sea, solo las que están en vías verdes, no otras estaciones que digamos, tienen un uso residual dentro de la red ferroviaria. Y tenemos en la actualidad 147 edificios que están acogiendo esos usos y con eso, pues, en fin, se rehabilita el patrimonio ferroviario, ese activo inmobiliario, se da trabajo, se pone en valor y damos un servicio, ¿no? Que hablábamos antes en la pregunta anterior. Entonces, bueno, 147 edificios repartidos, bueno, pues en todo el mapa de vías verdes que están acogiendo puntos de alquiler de bicicletas, pequeños cafés, restaurantes, museos, bueno, Puente Viesgo, por ejemplo, que es la oficina de Naturea y da otro tipo de servicios, Llera, que está en el proyecto, ¿no? También de recuperación para un centro cicloturista, o sea que nosotros abogamos también pues porque esas estaciones, claro, tengan esa nueva vida, ¿no? Arantxa, perdona un paréntesis. Bueno, que no, en verdad no es un paréntesis, es una pregunta. Yo me he encontrado personalmente la dificultad que tienen algunas administraciones locales, incluso diputaciones provinciales, y el miedo, por qué no decirlo, a sacar a concesión precisamente este tipo de estaciones y tal, porque bueno, hay una inversión y después tienen esa incertidumbre de la concesión administrativa a un privado y tal. ¿Crees tú, o sea, la idea de, por ejemplo, generar una metodología común de concesiones o alguna administración que esté detrás para respaldar, si en el caso en el que no tengan éxito, en fin, yo creo que ahí hay quizás un problema que a lo mejor explica el por qué hay muchas estaciones que no se ponen en uso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Arantxa? Sí, y que también es difícil a veces que surja la iniciativa privada que luego haga una explotación de esa estación. Quizás la parte más fácil viene siendo la rehabilitación, porque al final, pues con talleres de empleo, por ejemplo, se han rehabilitado muchas estaciones y demás, pero claro, luego lo que es la explotación en determinados sitios, pues tiene que haber ¿no? esos empresarios y empresarias valientes que cojan aquello y piensen que aquello puede tener una rentabilidad, con lo cual, volviendo un poco a lo que decía, ¿no? Ese mimo o ese cuidado de todo aquello que pueda estar impulsándose, se proteja de alguna manera con fórmulas de colaboración público-privadas. Hay algunos casos muy interesantes, ¿no? En Córdoba hay una estación en Doña Mencía en la que bueno, lo explotan dos familias el muelle, el antiguo muelle de la estación, pero el ayuntamiento paga el alquiler del almacén, en este caso, a Adif, que es el titular del inmueble. Y de esa forma, pues están colaborando, funciona muy bien y bueno, pues hay que poner en valor esas buenas prácticas para que puedan servir en otros casos, en otros territorios, ¿no?
Sheila, de que te veía allí cogiendo notas, digo... Bueno, tendrá no, mucho era que decir. respecto, en realidad era respecto a la pregunta que trasladaba Silvia, ¿no? Respecto a quién tiene que liderar esto, si quieres que responda a esto. No, porque es lo que vamos a hablar luego. Es la gran pregunta. Sí, no os preocupéis pensando que vamos a hablar del tema, sí, pero me interesa este tipo de cuestiones también por lo que se está poniendo encima de la mesa del asunto del mantenimiento, ¿no? Es decir, está claro que en muchas rutas de cicloturismo, no solo vías verdes, sino en muchas rutas de cicloturismo, pues hay pequeños problemillas de mantenimiento que pueden ser subsanados por las administraciones locales. O, por ejemplo, hay rutas de cicloturismo, ya os digo, cicloturismo no solo vías verdes, que pasan a 20 kilómetros del casco urbano durante 2 kilómetros en un término municipal, ¿no? Esos 2 kilómetros, ¿quién se hace cargo? Porque desde luego el municipio que le pasa no va a estar muy por la labor, ¿no? De otra cosa, porque no tiene dinero. Entonces, debe haber, insisto, como decía antes, algún tipo de administración de respaldo. Me estoy refiriendo a las comunidades autónomas o al ministerio, que incluso en momentos en los que hay un temporal y hay grandes obras que hay que acometer, esté ahí apoyando para que no cercenar esa continuidad esencial en la ruta de cicloturismo. Yo creo, si me permites, que una figura que funciona relativamente bien, o sea, viendo un poco que cada vía se gestione, se mantiene de una manera diferente, son las diputaciones provinciales y forales. O sea, porque no son ni la estructura de las comunidades autónomas, ¿no? Donde al final una intervención a nivel local termina siendo una cosa como muy difícil de armonizar. Y las diputaciones provinciales y forales, pues al final tienen un músculo lo suficiente como para decir, bueno, pues me encargo de la gestión de toda la ruta, pero ya no la partimos en distintos municipios, ¿no? O sea, es un poco la experiencia, vaya. Aquí la verdad es que no tengo clara la respuesta a esta pregunta, ¿no? Pero lo que se podría hacer es quizá si se establece un gran mapa, ¿no? De cuáles son los principales itinerarios cicloturistas en España, establecido ese mapa, quizás se podría de alguna manera habilitar o prever financiación para el mantenimiento de esos ejes, esos ejes principales. Sí, o sea, tendría que ser como un plan de carreteras, pero un plan de itinerarios. Eso es lo que tendría que ser. Ahora mismo cada municipio tiene la obligación de mantener, por lo menos aquí en Cantabria, cada municipio tiene la obligación de mantener su trayecto. Y entonces, pues a veces lo ves. Ves que cambias de municipio porque por el mantenimiento. Es dificilísimo porque los municipios pues, son chiquitines y a lo mejor pues, para desbrozar simplemente una anécdota intento colocar el menor número de barandillas de madera en el trayecto, porque las barandillas de madera se pudren y hay que recolocarlas cada 10 años y es un rollo. Entonces, hice una prueba que salió fatal porque lo queríamos sustituir con vegetación autóctona. Entonces, hacer sobre todo, por ejemplo, en la vía verde que tiene ese talud, pues plantar de tal manera, bueno, pues en el mantenimiento la cuadrilla pasó no quedó nada. Entonces, bueno, pues el mantenimiento es difícil también. Es difícil. Y esto en las vías verdes. En las urbanas, pues luego ya sufres con la persona que es responsable del mantenimiento. Cuando estás ejecutando, está allí en la visita de obra y dice, vas a poner esta rejilla. Entonces estás ahí. El mantenimiento es un punto, ¿eh? Sí, está claro que es un punto a solucionar, ¿no? En ese sentido, yo quería entrar ya, quizás en el último bloque, de la adscripción de competencias y sobre todo la coordinación de actuación de las diferentes administraciones, que quizás es algo que ha puesto de manifiesto también la pregunta de Silvia, y lo quería también conjuntar con las experiencias que conocemos de instituciones público-privadas
o de la experiencia también que conocemos de actuación en ciertas estructuras tipo consorcio, tipo, bueno, ese tipo de estructuras, mancomunidades, estructuras de cooperación en general, ¿no? Y después quería también poner encima de la mesa dos cuestiones que me gustaría también de las que hablarais, ¿no? Yo creo por dos incoherencias que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Es decir, el hecho de, por un lado, intentar unificar la oferta del cicloturismo en el país y, sin embargo, intentar conservar las diferentes marcas y los diferentes orígenes de las diferentes iniciativas que se han estado desarrollando hasta el momento, ¿no? Y después, por otro lado, la otra incoherencia es el hecho de aprovechar proyectos con filosofías destinadas a un fin para otro, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, y no es una crítica, simplemente es una constatación empírica al programa de caminos naturales, ¿no? Como un programa del Ministerio de Agricultura con bastante dinero que está destinado a la recuperación de caminos, muchas veces históricos y tal, y después se utiliza esa iniciativa, ese empuje, para darle un uso a esos caminos, puesto que ya no tienen los usos que tenían tradicionales, para, por ejemplo, el cicloturismo, ¿no? Y ahí hay un choque de filosofías entre la adecuación del camino, el ruralismo, la idea de lo rural y tal, y por ejemplo lo que decía Miriam del asunto de si asfalto, de si no asfalto, de si la rodadura de la bici, si no la rodadura de la bici, las pendientes que hay que superar, este tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo no escribo ningún orden de intervenciones, así que libremente respondéis. Bueno, respecto al tema de la estructura organizativa, ¿no? o ese ente, como sí que articule esa coordinación. En este momento se está trabajando activamente tanto desde el Ministerio de Transportes como desde el Ministerio de Industria y Turismo. Ellos han puesto sobre la mesa el proyecto Experiencias Turismo España, nos han financiado distintos proyectos, a menos creo que son 5 o 6 relacionados con cicloturismo. Uno de ellos se llama Pedal Spain, entre los que está con bici. Y dentro de ese proyecto específicamente tenemos puestas bastantes esperanzas porque primero tienen 2 objetivos básicos. Uno, crear un club de producto en España. 2, articular un centro coordinador del cicloturismo, donde tengan cabida las distintas administraciones y públicas y privadas. Así que en este momento, este es el proyecto que está puesto sobre la mesa, sobre el que tenemos expectativas y de hecho tuvimos recientemente una reunión para ver cómo podría tener continuidad este proyecto más allá de, creo que finaliza, se ha financiado con fondos del Plan de Transformación y Resiliencia y finaliza, me parece que es en septiembre de este año, finaliza. Así que bueno, hemos visto cómo se podría articular esto, cuáles serían las necesidades de financiación para que esto continúe. Y desde luego será una de las cosas a abordar en esta última fase de la estrategia y sobre todo de cara y quizá también de cara a la próxima estrategia estatal. Pero en este momento estamos un poquito centrados en intentar que esa coordinación se pueda articular mediante quizá este centro coordinador del cicloturismo. Bueno, yo lo que también creo es que el Ministerio de Industria y Turismo tendría que tener como más aportación y más actividad, aparte de que haya subvencionado pues estos proyectos, el Pedal Spain, el Experimenta Vías Verdes y algunos otros, el Volata, en la Ruta de la Plata, etcétera. O sea, yo creo que estamos en un punto ya de una necesidad de una estrategia estatal de cicloturismo, ¿no? Que podría ser de alguna forma que partiera o que fuera parte de esa estrategia estatal por la bicicleta, o sea, un subsector, digamos, de la propia estrategia de la bicicleta. Y yo creo que aquí también es muy importante tener en cuenta que, claro, que las materias de turismo son competencia de las comunidades autónomas y que ya en turismo, en la Secretaría de Estado de Turismo, hay armonizadas mesas de trabajo de turismo pues con todos los consejeros de turismo y demás, y que que el cicloturismo sea uno de los temas de agenda que el Ministerio de Industria y Turismo trabaje, ¿no? Que hasta la fecha, pues bueno, ese ansiado mapa del France Velotourisme, yo creo que con el Spain by Bike es como
yo, o sea, vamos, aparte de la alegría por todo el trabajo que ha conllevado por fin verlo publicado, es que yo creo que no es el final, es el principio. Es decir, como ya tenemos ese mapa y a partir de aquí creo que hacia donde hay que trabajar es hacia esa estrategia estatal de cicloturismo y hacia esa red estatal de vías ciclistas, o sea, que nos dé, o sea, que empecemos a organizar todo lo que tenemos y a ordenarlo, ¿no? Yo, no sé, lo veo así, y somos muchos actores, son muy diferentes, hay distintas marcas, pero lo que tú comentabas antes también del tema de caminos naturales, pero precisamente por eso, por esa complejidad en la que vivimos y que a veces nos cuesta explicar por qué son así las cosas, pues sería, yo creo que muy interesante tener esa estrategia. Y luego, donde sí que tienen la SETUR, la Secretaría de Estado de Turismo, competencias directas, que es en la promoción de España en el exterior, ahí yo creo que tendrían que hacer como ese esfuerzo, pues por ejemplo, de esa imagen unitaria de España, país ciclista. Y luego ya cada comunidad autónoma tratará de, lógicamente, posicionar su territorio y sus redes y demás, ¿no? Pero cuando vamos al extranjero, a las ferias, a la FITS en Utrecht, a Velo Berlín y tal, es que la imagen que proyectamos es como muy tremenda, ¿no? Cada uno tiene, pero físicamente, 1,5 metros de mostrador, así, y entonces el señor holandés que quiere hacer el Camino de Santiago viene y le pregunta a uno que está allí, pero pone ahí debajo Palencia, ¿no? Y le cuenta que desde Fromista, tal, por el Canal de Castilla, puede hacer el Camino de Santiago. El señor holandés dice, no, pues es que yo quiero hacer toda la ruta, ¿no? Y allí no hay nadie, a pesar de que es Tour España y que es tal, que sea capaz de decir, oiga, mira, entré en Roncesvalles y acaba aquí, tal, ¿no? Pues eso lo mismo con el poder tener el mapa de Spain by Bike ahí a la entrada. Luego ya uno decidirá si prefiere Andalucía, Mallorca o qué, ¿no? Pero, o sea, hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que tenemos que involucrarles más, me parece a mí. Miriam, desde el punto de vista de la comunidad autónoma y de tu experiencia como persona que está ejecutando directamente vía ciclista, ¿cómo te ves tú en este panorama o cómo ves tú la acción de la comunidad autónoma en este panorama de posible coordinación? Quiero decir, me imagino que lo verás de una manera positiva, pero bueno, ¿crees que hay que dar algunos pasos previos antes de ir quizás de una orientación muy de abajo arriba? ¿O cómo ves tú esa situación? Me estás pidiendo mi opinión personal. A ver, yo creo que Cantabria, llevo 19 años viviendo en esta comunidad autónoma y me parece que Cantabria se pueden poner de acuerdo dialogando y trabajándolo, pero creo, desde mi experiencia, creo que muchas veces tienen miedo a pedir la opinión. Porque te la van a dar, bueno, pues cambias tú. O sea, yo creo que sí que se puede conseguir un consenso y sobre que cada uno, a ver, yo que hago carriles que, bueno, nosotros, porque no las hago yo sola, que carriles que pasan por distintos municipios. Cada municipio siempre quiere, pues, aportar, ¿no? Bueno, depende cómo sea la persona que lo gestiona, pero bueno, siempre se puede encontrar maneras de que esas diferencias se aporten. Yo creo que no hay que ser radical. Eso es lo que yo quiero siempre transmitir. No hay que ser radical. Vamos a intentar, pues, que se coordine un poco todo, pero tampoco tiene que ser todo de color verde hasta tal. Pues a lo mejor no. Yo entiendo que seas del Betis, era. Pero a lo mejor es un sitio en el que si dejas el asfalto en su color, se integra mucho más y pasa desapercibido para el ojo de... No sé, yo creo que todo tiene su trabajo y que ahora con los medios digitales que hay,
el trazado tú lo puedes encontrar uniforme para si estás haciendo el Camino de Santiago, aunque mi carril bici pase un trocito por el Camino de Santiago y otro trocito no. Pero tú en tu pad pues estás viendo por dónde tienes que ir. O sea, igual hay que jugar un poco más con eso, no sé, igual estoy yo un poco loca, pero me parece que al final lo buscas siempre en lo digital, entonces igual no hay que poner tantas señales o tanta singularización física. Sí, a ese respecto yo quería también incidir en la necesidad de conocimiento técnico, ¿no? Es decir, señalizaciones por nodo, dónde poner un piso de rodadura teniendo en cuenta la segmentación del cicloturista. Es decir, son cuestiones que yo creo que habría que hilar un poco más fino en algunas de las actuaciones que se están haciendo a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Bueno, tenemos 5 minutos para alguna intervención que puede ser una o dos, porque tenemos esos 5 minutos antes de irnos a comer. No sé si alguien del público quiere comentar algo. A ver, sí. Tanto Julio como tú habéis levantado la mano, creo que en la misma décima de segundo, ¿vale? Pero bueno, ha llegado el micrófono antes a ti. Sí. Una de las cosas preocupantes es la institución que tiene que gobernar la estrategia de la bicicleta, que antes estaba en el Ministerio del Interior, luego sí que decidieron que era transporte, vemos eso de transporte, pero claro, ahora también queremos que, estamos convencidos que es turismo, entonces, no sé si debería haber algo supraministerial que aglutine todo, porque también nos afecta a la salud, la formación que la gestiona el Ministerio de Educación es imprescindible, y ya sé que hay unas coordinaciones interministeriales, pero en esas coordinaciones interministeriales no sé si se diluye un poco la jerarquía de quién tiene que llevar la voz cantante o quién decide lo último, ¿no? Porque, no sé, ahora por ejemplo en la parte de la DGT sigue estando la normativa, bueno, hay un montón de ministerios afectados. Un momentito. Julio, te toca. Y ahora contestamos, ¿vale? Cuando hagáis las dos preguntas y ya nos vamos. Por favor, no olvidemos la intermodalidad que necesitamos para esas rutas cicloturísticas también, cómo llegar a los sitios, cómo salir. Necesitamos que los trenes lleven bicis, se están haciendo avances en ese sentido, lo sabemos, pero también necesitamos que la gente que llega de fuera y no está familiarizada con nuestros sistemas encuentre esa uniformidad también en recorridos, ¿no? Y esos criterios universales que puedan reconocerse, que puedan equipararse a otras iniciativas fuera de España. Entonces, si queréis también alguna reflexión al respecto. Quizá por alusiones. Respecto a... Sí, tuvimos una reunión, ¿no?, en donde nos hacíais esta propuesta de pues, que la bicicleta se renombrara como, pues, no lo sé, o tuviera pues, un estatus de algo interministerial, ¿no? En este punto no sé si esto si va a evolucionar en este sentido. Creo que en esa reunión que mantuvimos os comenté que, por ejemplo, la representante francés o el homólogo francés creo que tiene el nombre de su cargo es como coordinador interministerial de la bicicleta. Yo creo que quizá en la próxima estrategia estatal por la bicicleta debería no solo quedar claro para cada una de las acciones que se identifiquen y que haya que ejecutar, quién es el organismo responsable de impulsarlas, el presupuesto que va a necesitar para ello, que se dimensione. Y creo que no hay otro lugar, que esta oficina está como de alguna manera autorizada para tener esta coordinación interministerial. Justamente la semana pasada, hace
la semana pasada nos reunimos, tuvimos un grupo de trabajo interministerial donde, que se celebra una vez al año, donde se vio la implicación, quedó constancia, ¿no?, de la implicación de los distintos ministerios, se puso de manifiesto cuál es el avance de cada uno de ellos en el impulso de políticas de la bicicleta. Así que creo que a través de esta oficina y, bueno, si se estima dentro de la próxima estrategia estatal por la bicicleta, pues crear algún órgano de gobernanza adicional o, no lo sé, aterrizar un poco más este tema, se podría hacer. Y coincido con Julio respecto a la importancia de la intermodalidad, porque es uno de los servicios claros que necesita el cicloturista, poder transportar, llevar su bici en los trenes, y en este sentido estamos trabajando en un Real Decreto que regule un poco regule un poco las plazas de las que deben disponer los trenes para transporte de bicicletas, también las plazas para aparcamiento de bicis en estaciones. Así que estamos trabajando en ello. Luego comentaré contigo, si te parece, ¿no?, esto que has dicho en determinadas líneas donde supuestamente se ha prohibido el transporte de bicicletas eléctricas, porque no estoy al tanto de esta iniciativa así que me gustaría conocerla un poco más en detalle. Y respecto a los bulos, es que ningún control. Parte del trabajo de los ministerios y de los gabinetes de prensa son desmentir bulos. Eso es de lo que tengo conocimiento. Yo, si me permitís, quería añadir una cosa que creo que sería muy, muy importante, o sea, lo que creo que lo necesitamos para poder seguir avanzando, un estudio serio y bien planteado del impacto del cicloturismo en España. O sea, seguimos tirando del famoso estudio del Richard Burton del Parlamento Europeo, y es que es un estudio de hace 13 años. Que también se estimó como se estimó y que nos hemos apoyado en él desde... entonces, yo creo que esto sería muy preciso para poder también tener argumentos de verdad serios, y en la sesión anterior se ha hablado mucho de la importancia de la gestión de datos, porque estamos hablando casi sin conocer todo ese impacto, ¿no? Y los pocos datos que tenemos los explotamos hasta la saciedad, ¿no? El último de Vías Verdes de Girona, esos 9 millones de euros de impacto directo al año del cicloturismo en la red de Vías Verdes, porque se lo han tomado en serio y lo han hecho. Pues si eso fuésemos capaces de amplificarlo a nivel estatal, sería muy importante. Yo tengo que decir que hemos conseguido, es poca cosa, pero después de muchos años, conseguir que Segitur, que es el brazo armado del Ministerio de Industria y Turismo, a través de la plataforma Datastur, que hayan podido publicar los datos de uso que hay en España, en 30 vías verdes, que son 60 y tantos contadores, porque hay 100 y pico vías verdes, pero bueno, con las que hay, y poder estar diciendo, bueno, pues hay 5,5 millones de usos, que no usuarios o usuarias, ¿no?, de usos en el 2024 solamente en 30 vías verdes, que es lo que nos permite medir el paso de ciclistas y peatones. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no?, para justificar todas las inversiones, y que quizás, pues eso, un plan de ecocontadores en estos itinerarios preferentes que podamos o que podáis detectar sería una forma, yo creo que relativamente fácil, que tampoco es algo muy costoso, y que nos daría a todos fuerza para pelear estos temas, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias a todos, a todas. ¿Hay clausura, no hay clausura o simplemente se damos por terminada la mesa? Eso sí.